agradecer la presencia del profesor Luis Eugenio Andrade, pues muy amablemente nos va a ofrecer una conferencia sobre su obra titulada Los demonios de Darwin, semiótica y termodinámica de la evolución biológica. El trabajo surgió, pues como lo mencionaba anteriormente, en realidad yo soy químico, pero resulta que en química nosotros tenemos una formación, por lo menos en mi época yo fui afortunado, y teníamos una formación muy sólida en los temas de lo que es termodinámica. Por otro lado, cuando yo hice la maestría en la Universidad de Lovaina, tuve oportunidad de tomar los cursos de evolución que me metieron más, digamos, en la temática propiamente biológica y sobre todo desde una perspectiva muy desprevenida, porque yo me acuerdo que el director del curso de evolución decía, mire, en todas partes se oye hablar de Darwin, yo me voy a tomar la libertad con ustedes de hacer un curso de evolución y que no tengamos que nombrar a ese señor que es inglés y que yo no lo quiero, porque esto es de la tradición francesa. En Francia tenemos muchas cosas para mostrar. Obviamente, pues, yo no soy ni inglés ni francés. Eso me sirve mucho para el desarrollo del pensamiento de una manera desprevenida, ver cómo ellos dirimen los conflictos entre las distintas escuelas de pensamiento. Y eso fue muy enriquecedor porque a través de las presentaciones de ese curso fui descubriendo a un autor que yo ya había descubierto en la Facultad de Ciencias de la Nacional cuando estudiaba química de manera indirecta, que es Jean-Baptiste Lamarck. Porque cuando estaba en la Facultad de Química de la Universidad Nacional, nuestro profesor de termodinámica, el profesor José Luis Villaveses, tenía un grupo de estudio con los estudiantes sobre epistemología y historia de la química. Y siempre aparecía ya Lamarck como el ejemplo del mal químico, como el ejemplo del químico que se opuso a Lavoisier. Yo tenía como una idea de que ese tipo era medio raro, pero resulta que ese era un personaje que en la tradición francesa era tenido ya no en el campo de la química, sino en el campo de la biología como la figura central. Eso me permite a mí, de una manera desprevenida, pues realmente como ir contextualizando el pensamiento de los distintos autores y tratar de ofrecer una visión, pues, una mirada un poquito diferente acerca de sus desarrollos. Por otro lado, pues es inevitable, y ahí sí yo no tengo el nacionalismo de los franceses, desde que uno empieza a contar, que no tarde o temprano tiene que llegar a él si usted está interesado en el tema de la evolución. Pero uno de los puntos que yo exploro en el libro es tal vez un aspecto del darwinismo que no es el que se resalta a primera vista, que es cuál es la conexión que tiene la teoría biológica fuertemente arraigada en el darwinismo y fuertemente desarrollada por él con las teorías de la física, con las teorías del calor, con las teorías termodinámicas, porque ambas fueron grandes desarrollos del siglo XIX y son contemporáneas, y hay un contrapunteo entre lo que plantea la termodinámica y lo que se va planteando en la corriente darwinista. Y entonces me parece que ese es un hilo importante a reconstruir, y el puente que nos muestra esa dinámica entre la física del siglo XIX, el darwinismo en el siglo XIX y posteriormente los desarrollos de la misma en la termodinámica, mecánica estadística en el siglo XX y la genética de poblaciones y el neodarwinismo en el siglo XX, es justamente la metáfora de los demonios de Maxwell. Y entonces, para ponerla en diálogo con el darwinismo, yo me permití literariamente poner demonios de Darwin. Sí, pero no se trata de demonios, ni de diablos, ni de exorcismos, ni de nada de brujería. No, de lo que se trata es demostrar que una paradoja planteada por los físicos en el siglo XIX tiene consecuencias importantes en el desarrollo del neodarwinismo y en el desarrollo de las ideas posteriores que van a repercutir fuertemente en la biología. Lo primero sería contextualizar esa idea de lo que es el demonio de Maxwell. ¿Sí? Y hablaremos más en detalle qué es, pero contextualicémonos. Estamos parados en el siglo XIX. Estamos parados a comienzos del siglo XIX. O sea, estamos prácticamente en las fechas del bicentenario
Y para esa época predomina en los medios académicos una visión cartesiana y mecánica de la realidad. El demonio de Maxwell, la paradoja de Maxwell, es un desarrollo crítico de la paradoja de Laplace, y la paradoja de Laplace es un desarrollo de una afirmación que trae Descartes en su tratado sobre el cuerpo humano, en que él dice: si conociéramos todas las partes de una semilla, de un animal cualquiera, podríamos deducir, lo subrayo, por medio de un razonamiento matemático, la forma y conformación de cada uno de sus miembros. Es decir, para cada ser vivo habría una fórmula matemática que permite deducir a qué forma corresponde. Si tuviéramos un algoritmo que nos permitiera colocar como input toda la información de lo que contiene la semilla, vaya uno a saber hace 200 años y más, porque esto es una casa anterior a eso, realmente qué se entendía por lo que viene en la semilla. Pues nada, eso es un proyecto a desarrollar. Es decir, el proyecto cartesiano de que la vida probablemente sea computable. Newton le añade de que el proyecto es bueno, pero hay que hacer una serie de reflexiones, ¿no? Newton es interesante porque en el desarrollo del pensamiento mecánico él va a procurar dirigir la atención también al fenómeno biológico. Esa es otra mirada que hay que tener en cuenta en Newton. En sus preguntas en el libro de la óptica trae una serie de preguntas que después los darwinianos en el siglo XIX van a decir que por fin alguien llamado Darwin respondió a las preguntas de Newton, ¿sí? Que es las preguntas de que cómo están afinadas las partes de los animales, que por qué el oído tiene esa agudeza que tiene, la óptica, en el manejo del ojo, etc. Y obviamente que eso está centrado en la visión mecánica newtoniana, pues aquí la explicación de eso debe ser una inteligencia previa que lo diseñó, no tiene otros elementos para explicar. Es decir, se busca en el mundo del ultramundo esa perfección ultramundana que da el mundo matemático, el movimiento de los cuerpos celestes, y lo que está aquí abajo es como una copia imperfecta de eso, que la ciencia va a tratar también de acomodar algunas leyes. Entonces la visión mecánica, que es la visión fundacional y que del siglo XVIII, que tiene auge en el siglo XIX, y contra la cual Maxwell va a hacer algunas pequeñas modificaciones, pero interesantes, es la que nos habla que la naturaleza la podemos describir en términos de leyes. A uno le parece obvio que la ciencia tiene leyes, sí, pero eso antes lo tengo que haber dicho, ¿no? Newton. Y que las leyes son inmutables, de que hay relaciones causa-efecto, de que yo estudio el mundo natural en base a sus componentes últimos materiales, que serían los átomos, y las fuerzas que actúan sobre ellos, que yo busco aquello que puedo cuantificar, y en últimas, la naturaleza tiene un lenguaje matemático, como decía Galileo, ¿no? Y la vida se estudia a través del mecanismo. Entonces, en la visión mecánica, que representa muy bien, es que él plantea el problema de la visión mecánica. Esta figura casi que sería el resumen de todo lo que voy a hablar. En el mundo mecánico es el mundo de las partículas sólidas y duras de materia, los cuales explican el resto como un epifenómeno, como una consecuencia de esto. Por ejemplo, la vida. Entonces la vida aquí aparece como algo superpuesto, generado o permitido por lo otro, pero al mismo tiempo es vaporosa, y así como emerge se va diluyendo y lo único que permanece son las partículas. Esa es la visión de la ciencia del siglo XIX. La idea es que hoy en día ni las partículas son tan duras, ni tan estables, ni tan sólidas como pensábamos, ni la vida es tan fugaz, ni tan vaporosa, ni tan improbable como se pudiera creer de acuerdo a esta visión. Entonces, en el siglo XIX, prácticamente lo que está manejando es la visión de estudiar el mundo natural como un sistema, llamémoslo newtoniano. Un sistema newtoniano es igual a un sistema en el cual el todo es la suma de las partes, es decir, en últimas todo es efecto de la actividad atómica y de las fuerzas que actúan. Y si todo se compone de átomos fundamentales, el objetivo de la ciencia es encontrar esas piezas básicas y ver cómo están ensambladas. Esto en la biología fue supremamente importante porque la idea newtoniana de los biólogos del siglo XIX coronó con el descubrimiento de la unidad mínima de vida que llamamos célula, por ejemplo.
y así buscar cada vez partículas básicas constitutivas. El experimento, que es una característica de la ciencia moderna, o sea, mecánica newtoniana, entonces se nos dice que en condiciones controladas de laboratorio, libres de las perturbaciones del medio externo, yo puedo hacer mediciones. Eso es lo que hacen los físicos, es lo que hacemos en el laboratorio, ¿sí? Ver el sistema biológico como un sistema cerrado, cerrado por cuestiones prácticas. Es decir, yo tengo que controlar qué me está pasando aquí con esta planta, los pequeños animales que hay ahí, entonces yo tengo que protegerlos, lo cierro. El problema es que ese cerramiento después se va a asumir como si en realidad la naturaleza actuara como un sistema cerrado. Entonces es una visión, digamos, de cómo se debe abordar el estudio de la naturaleza de acuerdo a los parámetros de Newton. Entonces cuando uno ve los ciclos ecosistémicos, etcétera, en últimas tiene como referente que la Tierra es un sistema y que de alguna manera está cerrado, etcétera, por cuestión del modelo. En la visión newtoniana entonces no hay tiempo tampoco, no hay una flecha del tiempo en un sentido preferido, ¿sí? Es decir, las mismas ecuaciones de movimiento se van a aplicar según el cuerpo se esté desplazando en una dirección o en la otra. Aquí más o menos solamente tiene que ver con el sentido del movimiento, pero digamos no hay una visión de una temporalidad, ni a nivel cosmológico y menos a nivel biológico. Y se espera que los sistemas sean predecibles. Si se conocen ciertas condiciones, en condiciones controladas y de acuerdo a una ley, conozco el input, el dato experimental, conozco la ley y te puedo inferir cuál es el efecto. Así trabaja la ciencia. Es decir, buscando condiciones de predicción y condiciones de control. Pero esa visión newtoniana va a sufrir una transformación importante hace 200 años, que es el origen de todo lo que vamos a hablar sobre la metáfora que les prometí del demonio de Maxwell. Primero, con Laplace. Pierre Laplace, él entonces se da cuenta que un universo newtoniano compuesto de muchísimas partículas es un universo que por sí mismo es muy difícil de estudiar, porque en últimas uno lo que tendría que conocer es la mecánica de cada una de las partículas constitutivas del universo, es decir, sus coordenadas de posición y las fuerzas que están actuando sobre ellas, es decir, las velocidades, el momentum. Y entonces ya sí entiende que estamos en un problema, pero su visión es completamente newtoniana. Entonces viene esta paradoja que explica en su tratado sobre las probabilidades, donde dice, primero hay una relación causa-efecto. El presente es la consecuencia o es el efecto del pasado. El pasado es la causa del presente, así como el presente es la causa del futuro. ¿Sí? Y al mismo tiempo, si un ser inteligente, supongamos ¿no? En un instante dado, ya, ahorita, en este momento, ¿no? 10:30 de la mañana, pudiera conocer todas las fuerzas que animan la naturaleza, la respectiva situación de los seres que la componen, coordenadas de posición y fuerzas. Si además fuera suficientemente inmenso, capacidad de procesamiento de datos, para someter estos datos al análisis, podría condensar en una única fórmula los movimientos de los cuerpos más grandes del universo y tendría suficiente información para reconstruir el pasado y predecir el futuro. O sea, el demonio de Descartes que habíamos visto antes, ¿se acuerdan con la semilla? Pero ahora llevado a escala del universo en su conjunto. Pero eso requiere un supercomputador, pues, impensable en esa época, incluso hoy en día, en el sentido de que pudiera manejar ese tamaño de información tan grande. Pero es la idea entonces de que si en este momento estamos aquí parados en el universo, estas son las partículas ahora, conocemos esto, ya registro la información en una memoria pues, casi infinita, puedo encontrar cómo fue el pasado y cómo es el futuro. O sea, aquí no hay tiempo. Basta tener toda la información y me puedo mover en igual dirección en ambos sentidos, predecir o anticipar o reconstruir. Es una visión determinista de la naturaleza y la idea es que
esta visión determinista de la naturaleza, por más de que hace uso de la estadística para tratar de predecir esos estados futuros, ya que es imposible medir todas las partículas, de todas maneras va a ser insuficiente. ¿Sí? Entonces, la visión de Laplace propone la estadística como la solución a ese problema, pero en el fondo uno no debería utilizar la estadística. Uno debería, ojalá, idealmente, tener toda la información sobre todas las partículas y no conformarse con una muestra alícuota. ¿Sí? Y entonces hay que aceptar que no sabemos lo suficiente como para poder predecir con seguridad el futuro, que el azar es la ignorancia acerca de las verdaderas causas. Esto es de Laplace. Lo pongo porque es una frase recurrente en Darwin posteriormente. Y cuál sería la naturaleza de la ley estadística, eso queda ahí como algo misterioso. Es decir, solamente podemos estudiar alguna región del universo, algunas partes, algunas poblaciones, y en últimas tratar de tener en el trasfondo esa visión mecánica de que todo eso es como un inmenso mecanismo muy complejo que correspondería a la vida, que es lo que está detrás de eso. Pero esta visión mecánico-newtoniana modificada por Laplace ya había sido criticada pocos años antes por Immanuel Kant. Immanuel Kant se había hecho la pregunta sobre cuál es el estatuto de las ciencias de la vida como ciencia. ¿Sí? Que a uno le suelen presentar a Kant como otro de esos filósofos raros que está por allá, quién sabe dónde, escondido en Königsberg, en Alemania, lucubrando sobre todo, pero él también abordó directamente el tema de la vida y el tema de la explicación mecánico-newtoniana del ser vivo, pues que era lo que estaba en boga en su época. Y en la crítica de la facultad de juzgar, que es una de sus críticas, él propone que la explicación mecánica newtoniana es insuficiente para explicar la vida. Dice que eso está bien, hay que hacerlo, pero es insuficiente. Y nos plantea que para entender lo que es importante en el ser vivo, que es la organización y el desarrollo, ¿sí?, es necesario suponer, asumir como si, una hipótesis, fueran inteligentes. Es decir, suponer la idea de la inteligencia en la vida misma para poderla explicar. Y esa inteligencia explicaría por qué la vida se organiza ella misma. En la traducción decía, se organizan a sí mismos. Pues eso es lo que nosotros llamamos autoorganización. Y lo que decía, mire, es absurdo esperar que algún día pudiera surgir un segundo Newton, que será posible y será inteligible la producción de un pastico de una simple hojita de hierba. ¿Sí? Es decir, hay que tener en cuenta algo más que las relaciones causa-efecto, principios de organización. Y eso es lo que las ciencias de la complejidad hoy en día nos presentan, pero uno de los precursores de esas ciencias de la complejidad es justamente Maxwell, como veremos más adelante. Entonces, la naturaleza no es suficiente con describir en base a los componentes básicos, hay emergencia de unas propiedades, los sistemas no son cerrados sino abiertos, los procesos de cambio no son reversibles sino irreversibles, y hay una impredecibilidad básica en el proceso de la naturaleza. Un autor que nos va a conectar es Lamarck, porque Lamarck está en Francia, pero él ha absorbido la visión kantiana del ser vivo como un ser organizado y como un ser, entre comillas, como si fuera inteligente, pero al mismo tiempo Lamarck está muy influenciado por la corriente newtoniana, y es la idea de que así el ser vivo sea inteligente, tiene que ser explicable físicamente. ¿Sí? Tiene que ser, hay inteligencia, sí, pero también debe ser explicable físicamente. El modelo de esto es una obra de arte que expresa es la autogeneración espontánea de la vida, y una vez que se genera, cómo progresivamente se sigue desarrollando. Y él va a proponer entonces una idea de generación espontánea que fue desacreditada posteriormente en Francia por Pasteur, porque lo que se criticó con Pasteur es como esa caricatura de la generación espontánea, de que la vida puede surgir en cualquier lado, etc. No, la visión
de Lamarck era: la vida puede surgir dadas ciertas condiciones, y esas condiciones son debidas a causas físicas y por lo tanto se pueden dar continuamente, pero solamente lo que se genera son seres vivos muy simples, microscópicos, ¿sí? No se generan ratones ni lombrices por generación espontánea, ¿sí? Sino cuerpos gelatinosos, microscópicos, ¿sí? Y cuando habla de fluidos se refiere a algo de su concepción química de la época, que era la manera de hablar del calor, y en otros casos utiliza la palabra fluido para referirse al calor y a la electricidad, ¿sí? Entonces, cuando se habla de fluidos se está hablando del calor en términos de Lamarck. Hay que ubicarse, eso es hace ya más de 200 años, y ese es uno de los temas en los que él va a encontrar un punto de contacto con los que, como Carnot, contemporáneos de él, que trataban de estudiar la naturaleza del calor, o sea, los orígenes de la termodinámica. Antes de seguir adelante, brevemente, la visión de Lamarck se puede resumir en esta idea, pero es la visión teórica que él tiene al comenzar su indagación, es decir, la naturaleza incrementa su complejidad en las formas vivas, va de lo menos a más complejo. Si quisiera que está complejizando por pequeñas variaciones, se va modificando cada vez más complejo. Pero vemos que, como hay generación espontánea, en diferentes momentos surge la vida en su forma más simple y vuelve, y una vez que se genera, vuelve a adquirir, a progresar, como dice él, incrementando su complejidad en líneas paralelas, porque la naturaleza tiene ese componente propio de ella, que es herencia de esa visión de newtoniana del determinismo, y es: si todo depende de condiciones físicas, pues la vida no tiene más manera sino de volver a transformarse de la misma manera, ¿sí? Y entonces vuelve y se transforma de la misma manera, ¿sí? Aquí no hay el árbol, la gran idea darwiniana, y que constituye un punto esencial del darwinismo, justamente superar esta visión. Pero aquí es interesante ver un aumento de complejidad y en líneas paralelas. Hay cierto determinismo en la naturaleza dependiente de lo físico. O sea, dos elefantes distintos, el asiático y el africano, en ese modo de explicación, pueden proceder de generaciones espontáneas distintas, en sitios distintos, y entonces tenemos que en algún momento, por el desarrollo de la vida, se pasa por el plan de organización del elefante, pero no tienen que quedar iguales, ¿no? Porque el medio ambiente ha influido en las modificaciones secundarias. Esa es la visión de Lamarck. Es decir, es comparar esa progresión de la vida que habíamos visto antes, que hoy diríamos filogenética, evolutiva, compararla con esta progresión de la vida en un proceso de desarrollo que los alemanes desarrollaron y que le dieron el nombre de teoría de la recapitulación, que es la idea de que en las etapas principales del desarrollo se está repitiendo el proceso evolutivo que tomó muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque ese es el plan de la naturaleza, es decir, es como si la naturaleza solamente pudiera cambiar de esa manera. Ese es su plan, ese es su proyecto. No es el proyecto de Dios, como hubiera dicho Newton, que ahí está la batalla de Lamarck contra los newtonianos. No, es el proyecto, pero de la naturaleza. Es decir, las ideas científicas se van decantando poco a poco. No quisiera que ya después de Newton ya todo el mundo pensara como pensamos nosotros. No. Se va depurando esa idea del Dios que está ahí encima gobernando la naturaleza, y después se pasa una visión en que no es el Dios el que gobierna la naturaleza, sino que es la naturaleza la que se gobierna a sí mismo, y que igual esa la podríamos criticar hoy en día en algunos aspectos, pero digamos es la idea entonces de que eso es un plan, proyecto natural, que sigue leyes y por lo tanto tiene esa connotación determinista. Los autores que han trabajado la idea de Lamarck lo han defendido. Siempre que alguien lee a Lamarck termina defendiéndolo. Los que lo critican son los que nunca lo han leído, o porque solamente han leído lo que algunos darwinianos han dicho de Lamarck, no todos los darwinianos y menos el mismo Darwin. Y es que varios autores coinciden en señalar a Lamarck como un precursor
de la biología misma, de la teoría evolutiva, pero sobre todo de la visión sistémica de la vida. ¿Sí? Es decir, porque él habló de la vida como relaciones internas entre los organismos y relaciones entre los organismos en su conjunto, formando sistemas. Es decir, que el funcionamiento del organismo es una totalidad, un conjunto integrado de funciones y órganos, no una estructura aislada en el vacío, como hubieran imaginado los newtonianos, sino que al estar insertada la vida en esa misma naturaleza, pues se debe a esas mismas interacciones con el mundo natural. ¿Cuál es el mundo natural? Pues el mundo físico y químico. ¿Sí? Pero también le pone un elemento interesante que es el papel del organismo en su propia transformación, que es el papel de que si la vida tiene esa capacidad, es como esa inteligencia, como decía Kant, entonces el organismo en su intención de sobrevivir, pues él haría esfuerzos, y esos esfuerzos serían causa de la modificación, pero no de la generación del plan corporal, no, de la modificación, que para él estas modificaciones son secundarias. Que la jirafa tenga el cuello más o menos largo, eso es secundario. Lo básico es un principio de organización del plan corporal de acuerdo a fenómenos puramente químicos y físicos. Y se pone de acuerdo entonces con los alemanes contemporáneos cuando hablan de que la filosofía natural se basa en la idea de la recapitulación, que es que así como cada individuo comienza su formación de lo más simple, se va metamorfoseando, se va desarrollando, ¿sí? Porque esta palabra la traducen como desarrollo, como ontogenia, pero también la traducen como evolución, ¿sí? Hasta el animal más completo, así como la vida misma comenzó de lo más simple a lo completo. Otra de las fuentes del pensamiento de la época está en von Baer, y von Baer es en que su famosa tratado sobre la evolución y el desarrollo de los animales, básicamente él va a proponer lo que está representado en este gráfico, y es que el plan de organización de la naturaleza, que era lo que buscaban los kantianos y que lo que buscaba Lamarck, es un plan que para generarse, por ejemplo en los vertebrados, pasa por una etapa en que todos son similares. ¿Sí? Es decir, en una etapa temprana del desarrollo, los embriones se parecen mucho. A medida que avanza la ontogenia, los embriones se van diferenciando. ¿Qué significa eso? Que para la naturaleza, para producir los distintos planes corporales, tiene que pasar por unas etapas previas que son similares, que son comunes. Esto lo analiza muy bien Darwin en El origen de las especies y lo pone él como el argumento para el ancestro común. Pero aquí la reflexión que está haciendo von Baer es: la vida primero forma lo que caracteriza al filum vertebrado. Después va generando en la vida embrionaria lo que caracteriza las clases, por ejemplo, que si es vertebrado, que si es ave, que si es reptil, que si es mamífero. Después lo que corresponde al orden, a la familia, al género, por último a la especie. Trata de ver esa ordenación de los caracteres taxonómicos como que se forman a partir del anterior, y lo más específico es lo que va apareciendo después. Por ejemplo, este sería un embrión humano, pero todavía no tiene lo específico del humano, ¿no? Ese es un embrión que todavía se parece a muchos primates, ¿sí? Todavía no se viene después, ¿no? Y así. Bueno, esa es una idea interesante que va a ser muy definitiva en el darwinismo. Entonces vamos a ver esos elementos que permiten al darwinismo dialogar con el mundo de su época y en relación a las explicaciones físicas, etc. ¿No? Porque ese es un mundo de ramificaciones permanentes, ¿no? ¿Sí? No es el mundo de un plan de la naturaleza orientado en una misma dirección. Bueno, una de las preguntas de Darwin es el tema de la adaptación, que es un tema que venía desde Newton, ¿sí? Y la respuesta a la adaptación él la va a asociar con una investigación o un trabajo de muchos años de mucha gente dedicada a la selección artificial de animales y plantas, como era costumbre en la Inglaterra de su
y que él mismo hacía. Desde el desarrollo de la ganadería y la agricultura a principios del siglo XIX en Inglaterra, llevó a que se generalizara las técnicas de cruzamiento artificial de plantas y selección de animales domésticos para obtener mejores variedades. Ustedes saben que es la época de la famosa boom, revolución industrial, agrícola y ganadera en Inglaterra. Entonces lo que se muestra es que el cruzamiento artificial permite, o sea, seleccionar cuidadosamente los parentales de acuerdo a los rasgos del seleccionador que él quiera, para generar entonces una variedad intraespecífica que más o menos se va estabilizando en la producción de diferentes tipos de razas animales. Y la pregunta de Darwin es, ¿no será que la naturaleza ha hecho algo parecido? Esto es muy interesante porque, fijémonos, en la explicación lamarckiana anterior, la transformación de la vida, así equivocadamente os digamos que solamente tiene un vector, mayor complejidad y no está en la ramificación, hay un elemento interesante y es, eso ocurre gracias a la dinámica físico-química del sistema organizado en su conjunto. ¿Sí? Le llamamos célula, llamémoslo como lo queramos llamar. Hay algo en la organización interna de la vida que hace que ella siga ese desarrollo. Aquí el énfasis más es externo. ¿En qué sentido se dice que es externo? Es una mirada más clásica, más newtoniana, más externalista. ¿Por qué? Porque estas producciones que hay aquí, dice Darwin, a cualquiera le parecerían, si no conoce mucho el mundo de las palomas, que incluso tienen mayores diferencias entre ellas que algunas especies de otros animales que se catalogan como especies distintas. Y esas son todas palomas. ¿Sí? Y lo que está diciendo Darwin, vea, externamente hubo una persona, externa a las palomas quiere decir, ¿sí?, que se percató de pequeñas variaciones que surgían en ellas. Que alguna de pronto tuviera una cola un poquito levantada, que alguna tuviera esta protuberancia en el pico, pero cosas mínimas, dice Darwin, que solamente a un conocedor de las palomas las hubiera identificado como tales. Y le dio por cruzar el palomo con la paloma tal debido a que tenía la colita un poquito levantada, y a sus crías porque la tenía un poquito levantada, un poquito más, así hasta llegar a un punto de obtener todo un pedigrí y un linaje certificado donde venga a ser la raza de paloma en cola de abanico. ¿Sí? No hubo nada en el mundo de las palomas, ni en su dinámica interna, ni en su ecología, ni en sus relaciones con otras, que hubiera favorecido que tuviera ese tipo de cola. Ni siquiera eso es una adaptación al vuelo, porque dice Darwin que un adaptacionista, dice el mismo Darwin criticando eso, cosa que suena como profética, como crítica después de los adaptacionistas del siglo XX, que si le muestran una paloma de esa y no le dicen nada más, van a responder que eso fue producto de una adaptación. ¿Sí? Darwin se anticipa incluso a esa explicación, dice, ahí nadie adaptó a nada, eso simplemente es un capricho, porque a alguien le pareció que eso era bonito y que con eso podía venderlo mejor por plata. Sí, porque ese era el tema y ese plata, el provecho económico en la producción de variedades de razas. Entonces esto es algo muy generado a capricho, pero ¿por quién? Por alguien que tuvo esa intención. Entonces es lo que está diciendo Darwin, mire, externamente se pueden exacerbar las diferencias entre los organismos. Y así como se crean razas distintas, ¿por qué no crear especies distintas? ¿Por qué no pensar que la naturaleza hizo lo mismo? ¿Sí? Cuando yo me refiero al darwinismo como una visión externalista, realmente está fundamentado en esto. El cruzador es externo al objeto que cruza. El ser vivo es un objeto de la experimentación del otro. ¿Sí? Es una intervención de afuera hacia adentro. ¿Sí? Estas no son producciones de la naturaleza espontáneas. Lo que sí es producción espontánea en la naturaleza es la pequeña variación que fue la base de la selección, pero son variaciones fluctuantes. Si no hubiera habido selección, esa variación hubiera pasado desapercibida, hubiera desaparecido.
Sí, que es lo que dice Darwin, porque Darwin lo que quiere mostrar es la fortaleza del argumento de la selección. Pero para llevarlo a la naturaleza, que ese era su gran problema, era yo cómo hago para explicar que la naturaleza hace lo mismo si yo lo que quiero explicar es una naturaleza que obedece leyes, pero no que está Dios metido todo el tiempo ahí viendo qué animalito se cruza con tal cual. Sí, o sea que si este va a copular con ese ahí, este le dijo que no. ¿Cómo así? No. O sea, Darwin lo que está buscando es una ley, no una intervención directa de Dios en cómo se comportan los animales para dirigir los cruces. Entonces, dice, aquí sí estoy en problemas, dice Darwin. Y ese es el problema del darwinismo, que lleva a que una teoría biológica, en ese momento específico y crucial de su historia, el desarrollo del pensamiento y de las ideas, en vez de tener que recurrir a la intuición de la mar, que es buscar la explicación de lo biológico en lo físico-químico, es tratar de buscar la explicación de lo biológico en lo social. En la sociedad humana, que era lo que tenía en su momento. ¿Sí? Que también es interesante, obviamente, pero de todas maneras es un movimiento conceptual distinto y muy original en su momento y lo salvó. Pero ahí no puede terminar el asunto. Entonces, la idea era la naturaleza, cruce dirigido, se generan razas en pocas generaciones, naturaleza se cruza al azar dice Darwin, somos ignorantes de las leyes que regulan ese cruzamiento. Pero por lo menos no los estamos restringiendo, eso es lo que quiere decir. Cada cual verá con quién copula y cuándo puede hacerlo, ¿sí? Pero no hay una intervención directa sobre eso. Se generarán especies y se generarán entonces, en muchas generaciones, del tiempo geológico ya hablaba de más tiempos, nuevas especies. Es decir, en base al poder de la selección. Es decir, cómo opera la selección en la naturaleza si a él se le ocurre por ejemplo artificial. Esa es una idea que él lo atormentó durante mucho tiempo. Algunos dicen, biógrafos de Darwin, basados en algunas citas de su autobiografía, dicen que esa fue la idea o el problema principal que lo detuvo a publicar rápido lo que después fue el origen de las especies. Porque le parecía que la idea era medio rara, ¿sí? Que es como recurrir a algo social y económico de la población humana, de la Inglaterra de su época, donde el conflicto social era tan tremendo, la lucha y competencia por los recursos, volverlo una ley de la naturaleza. Es que eso no es fácil. Más aún eso es difícil de pasar con saliva, así. Mejor dicho, ¿cómo decir que un sistema social capitalista que lleva 200 años en Inglaterra específicamente se va a convertir en el modelo para toda la naturaleza? Es que eso no es fácil de tragar, ¿sí? No hay la idea misma de la evolución, ¿no? La idea de la evolución ya tenía un fuerte arraigo. De hecho, Darwin le da gracias a todos los anteriores a él, a Empédocles, a Aristóteles, a Lamarck, a Geoffroy de Saint-Hilaire, a Cuvier, a von Baer, a toda la escuela alemana. Pero dices que yo quiero explicar por qué eso, cuál es la ley que está detrás de eso. Y le salió una ley muy rara, inspirada en Malthus, ¿sí? Que él mismo lo dice. Y dice, con una diferencia de 1938 y otros 20 años después, 1958, 20 años después, en su cuaderno de notas, está refiriéndose a Malthus y preguntándose si esa realmente es la solución al problema. 20 años echándole cabeza al asunto. En el ensayo de la población, Malthus decía que en última las poblaciones crecen aritméticamente, pues se refería a Inglaterra de su época, ¿no? La época de la revolución industrial. La producción económica está creciendo, suministro de recursos, de vivienda, de alimentos, de cuidados médicos, todo eso. Pero es la pobreza más tenaz del mundo, porque la población crece más rápido. Y la miseria de Londres pues, fue cantada y descrita muy bien por Dickens y otros autores de la época, donde muestran que eso era horroroso, ¿no? Y es el modelo que utiliza Marx para explicar muy bien la naturaleza del capitalismo, ¿no? La pobreza pues, de las ciudades industriales de esa época en Inglaterra, que son más allá de lo imaginable, ¿no? Y otra idea que va a tomar Darwin es la de Adam Smith, que a su vez la había tomado de modelos biológicos
que era la idea de que cuando hay una división del trabajo, se hace más rentable la producción. Es decir, es esto, si por ejemplo este señor tiene que hacer las 5 etapas necesarias, bueno, las que haya ahí, para producir ese carruaje, resulta que si cada uno se encarga, si un señor distinto se encarga de hacer una etapa, como en una cadena en serie, entonces la producción es 10 veces mayor o mucho más, y él hace cálculos sobre eso con una fábrica de alfileres y muestra cómo realmente ya cada uno no necesita manejar todo el proceso, sino uno. Este solamente pone manubrios, este solamente arregla las llantas, este solamente ensambla la parte de aquí, etc. ¿No? La producción crece, división del trabajo. Entonces lo que va a utilizar ese concepto de en la naturaleza sobrevive, que logró especializar su función, y entonces sobrevive, se va adaptando y se va especializando. Y la idea de que la economía también es como un mercado de oferta y demanda, porque los animales demandan comida, están buscando otros a quien comerse, ¿sí? Los recursos, o sea, tienen necesidades, pero también son oferta, ellos están a la oferta y la gente se lo come, ¿sí? Es decir, entonces se va regulando las poblaciones animales por oferta y demanda hasta alcanzar el punto de equilibrio, como decía Smith, del mercado, que hoy en día está tan de moda en estos ideólogos neoliberales y que volvieron el mercado pues como la mano de Dios. Bueno, es que siempre había sido la mano de Dios. Para Smith es la mano invisible de Dios que regula las poblaciones, ¿sí? Poblaciones humanas. Entonces Newton, su heredero, Darwin, que siempre tienen esa idea ateísta en el fondo de una ley natural que regula, pues si Dios es la mano invisible, ¿por qué Dios no puede ser la mano invisible del mundo biológico? Es decir, la selección natural, competencia por recursos, etcétera, oferta y demanda, y quedan los que sobrevivieron, los más adaptados, es decir, aquellos que lograron reproducirse y aquellos que se habían logrado alimentar lo suficiente como para ser fértiles, etcétera, y cuando lograron copular tuvieron descendencia, porque no todos los que copulan tienen descendencia. Entonces se va llegando a ese punto de equilibrio entre oferta y demanda, que sería el análogo de la ley de selección natural. Es una ley interesante, pero es una ley muy calcada en su momento de lo económico. El puente con lo físico todavía no, como que se ha perdido transitoriamente. Y eso es una preocupación muy grande. La selección natural es una mano invisible. Estaría actuando permanentemente, regulando y equilibrando la oferta y demanda de los recursos. Esa frase es utilizada por dos newtonianos, Smith y Darwin, ¿sí? Ingleses. Y así como Newton hablaba, cuando se refería a la acción de Dios sobre el mundo, como una acción permanente que se da en cada instante, porque si Dios dejara de tener el mundo bajo su control, esto colapsaría, que ese había sido su pelea con Leibniz. Leibniz le decía a Newton: no, usted habla mucho de Dios, pero su Dios es un Dios muy bruto y muy imperfecto. No es que necesita estar actuando en el mundo, es como si hubiera creado el mundo mal, ¿no? Y necesita, de hecho, por ejemplo, las órbitas de los planetas debían ser corregidas por cometas, según Newton. Newton decía: cuando un planeta se está saliendo de su órbita, Dios calcula y te mata un cometa, ¿no? Y entonces ya mecánicamente lo va desviando. A uno le suena un poco jocoso eso hoy en día, pero esa sería esa acción permanente de Dios en el mundo que se está dando, presente continuo. Análogamente y curiosamente, ese es el lenguaje que utiliza Darwin para referirse a la selección natural. Necesitamos un controlador permanente de la naturaleza. No que actuó cuando se generó la vida, ni que actuó cuando se generaron los animales, no, actuó en todo momento, cuando se generaron, cuando surgió la vida, cuando surgieron los vertebrados, cuando surgieron los mamíferos, pero sigue actuando permanentemente, cada día, cada hora, está actuando. ¿Ustedes saben qué significa el tiempo presente continuo en inglés? Es que está en este momento funcionando, ¿sí? A través de todo el mundo. Cada variación, incluso la más pequeña, desechando las malas, preservando y acumulando las buenas. ¿Sí? O sea, la naturaleza no duerme, ¿sí? Está trabajando silenciosa e insensiblemente,
en todo lugar, en todo momento, que la oportunidad ofrezca, es oportunista, siempre está ahí dándole, ¿sí? Para el mejoramiento de cada ser vivo en relación a su... Es decir, es esa visión de que la ley de la vida es una ley actuante en todo momento y en cada segundo, y también tiene su relación con lo económico, porque de acuerdo a esto, yo ya no puedo decir como Lamarck que las formas actuales de vida van a dejar una descendencia un poco más modificada y más compleja, ¿no? Aquí ya no sabemos qué pase de aquí en adelante, porque las vicisitudes de la vida económica hacen que algunos tengan el pan hoy y no mañana, y algunos puedan sobrevivir y otros no. Entonces un ejemplo que pone Darwin es que cuando él estaba en Bahía, en su viaje en el Beagle, se sentó con su pintor que llevaba a que le pintara y a escribir un ave muy linda que estaban viendo allá en un árbol del trópico en Brasil, y Darwin dice que se les dañó todo porque en ese momento llegó una culebra y se lo tragó, ¿sí? Y que no pudo terminar su descripción. Eso lo tiene en alguna parte de la autobiografía y en su viaje del Beagle, pero después lo que dice Darwin cuando vuelve sobre eso, vea, no lo pude describir completamente, pero sí me quedó una lección muy dura: la fugacidad de la vida. Y que la fugacidad de la vida es como la misma ley de la vida, ¿no? ¿Sí? La selección natural. O sea, no podemos predecir qué es lo que viene, porque esto depende de muchas cosas que están pasando hoy en día. Entonces es una ley bastante rara si nos colocamos en el ambiente intelectual heredado por la visión prevaleciente del newtonianismo en el siglo XIX. Todavía eso suena como muy extraño, ¿sí? Y suena muy económico, muy capitalista, muy de la sociedad de la época. Entonces la selección natural, entonces, se resalta ese aspecto de lucha de los organismos, competencias, ¿sí? Que se resalta ese aspecto de, como se dice, que la naturaleza es colmillo y garra, ¿sí? Pero ¿qué le vamos a hacer? A la larga van quedando los más adaptados, y eso ya es un tipo de mejoramiento, dice Darwin. Y entonces, en los Galápagos la explicación ahora va a ser similar a la explicación de las palomas. Es decir, vemos especies distintas en distintas islas, muy cercanas entre ellas. Después se confirmó que eran especies distintas. Entonces Darwin dice, lo obvio es que si todas las palomitas anteriores descendían de la paloma de las rocas, que él había estudiado y que él conocía muy bien esos pedigrís, pues ¿por qué yo no puedo decir que estas también proceden del ancestro común? Eso es lo lógico. Simplemente se fueron seleccionando por la misma naturaleza, no por caprichos, sino por la misma naturaleza dada las contingencias del momento, a distintos modos de alimentación y adaptaciones de las distintas formas de los picos. Por lo tanto, entonces la evolución ya deja de ser definitivamente líneas progresivas paralelas, sino es abierta y ramificante en todo momento, ¿sí? Y no solamente se ramifica, sino los que tienen más chance de ir dejando descendencia son los que más se bifurcan, ¿sí? Porque será que en esta figura los organismos que van dejando más descendencia pertenecen siempre a los extremos del abanico. De hecho, es el A y el I, como viene aquí en el ancestro común más abajo, o por ejemplo esta rama, porque entre más lejos estén las ramas en el abanico más abiertas, significa que son más diversas la una de la otra. Y las que menos divergen o las que no divergen son estas, por ejemplo, y esas, aunque pueden haber muchas, son las que más mueren. Igual puede haber anagénesis, alguna especie actual que sea una descendiente de esta, pero la mayoría viene por la sea ramificación de la vida. Y entonces como que se pierde la explicación física que había estado ahí metida, o que era como lo que se esperaba. Pero eso se va a reconstruir posteriormente con la contribución de Maxwell, entre otras. Entonces tenemos que Darwin va a utilizar un lenguaje con algunos términos rescatados por los teóricos de la complejidad hoy en día, un banco de diversidad biológica altamente enmarañado, o sea, interactuando en relaciones ecológicas complejas, y aquí el libro dice. Y entonces el esquema darwiniano, uno es darwiniano siempre que crea que hay un ancestro común, ¿sí? Y así se sentía en el siglo XIX.
la selección natural sigue siendo objeto de debate. La tendemos a aceptar, sí, pero entonces viene el problema. ¿Usted acepta la selección natural, sí o no? Entonces lo pone uno contra la pared, porque usted llega a decir que no, dicen que es creacionista. No, no, no. En su época, ser evolucionista era creer o aceptar que hay un origen único y ancestros comunes. Eso era ser evolucionista y ser darwinista. Ya con la nueva síntesis darwiniana en el siglo XX, se dijo que ser darwinista era aceptar que eso solamente se explica por selección natural. ¿Sí? Pero la trampa, ¿dónde está? Solamente se explica por el solo. ¿Sí? No, eso sí, ya tampoco. Ya tampoco. Que yo no creo que solamente haya actuado la selección natural. Profe, ¿cómo así usted dijo eso? ¿Usted es creacionista? No, no, no. Es que hay gente que me ha pasado. No. Yo digo, soy darwiniano. Darwin dijo la selección natural puede ser el principal, pero no el único. O sea, hay más factores para explicar la divergencia. ¿Sí? Pero el darwinismo siglo XIX es la aceptación en contra del esquema de Lamarck de que había ancestros comunes y divergencia a partir de ellos. Y el mismo Darwin, en relación a su concepto de selección natural, él mismo se discutió. Sí, porque es que ahora aparecen seguidores de Darwin más dogmáticos que Darwin, más papistas que el Papa, ¿no? ¿Sí? Es decir, que dicen que solamente la selección natural. Y cuando el mismo Darwin dice en algunas cartas, son tantos los comentarios que él tiene de eso, que no pueden ser marginales. Eso es lo que yo pienso. Algunos autores citan estas cosas y dicen, es una cosa marginal, que Darwin estaba deprimido, que Darwin estaba, no sé, pero ¿cómo así? Estaba deprimido cuando dijo que mi mayor error fue, el error que cometí más importante fue que no le di suficiente peso a la acción directa del medio ambiente. ¿Sí? El clima, la alimentación, independientemente de la selección natural. O sea, la acción del medio ambiente no como el que selecciona, no, sino el medio ambiente como algo que influye directamente en la generación de la variación. ¿Sí? O sea, la acción directa del medio ambiente, porque obviamente que en el darwinismo todo el tiempo está el medio ambiente actuando, pero es el que actúa en cuanto a que se escasea unos recursos, pues ya se fregó, ¿no? Pues es una limitación a la capacidad que tiene el ecosistema de soportar vida. Pero aquí se está hablando de la acción directa del medio ambiente, la producción de la variación. Por ejemplo, esto. Todas estas son la misma especie y Darwin, cuando dio este ejemplo, pues son la misma especie producida en Europa en dimorfismos estacionales, en la de arriba, en verano y en invierno, son distintas, y también hay otras formas que se pueden presentar según sea en Alemania y en Italia también. No sea según los climas y la posición geográfica. Entonces cuando Darwin ve eso dice, no, hay cosas del medio ambiente que tienen que importar. Y además, lo que le escribe a su colega, el biólogo botánico Asa Gray, en Estados Unidos, que cuando Asa Gray le pregunta, me encantó su libro, pero yo quiero que me aclare el punto donde usted habla también de la posibilidad de que la variación se produzca al azar. Porque Darwin había dicho que hay variaciones que se producen por el medio ambiente, pero otras al azar. Al azar en el sentido de que no conocemos la causa de. Y entonces dice, no, mire, yo lo que dije es que el hecho de que uno no conozca algo en la producción de variaciones de la naturaleza no quiere decir que yo esté pegado a la idea vieja de Newton de que la vida fue un resultado del diseño. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Sí, es decir, el decir que debe existir alguna ley que explique la variación y que como no la conocemos asumimos que es al azar, no quiere decir que yo esté diciendo, dice Darwin, que fueron formas creadas en su estado actual por Dios. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Eso es un embrollo. ¿Sí? Es decir, no hay diseño inteligente de la vida, pero tampoco un azar ahí loco, completamente ciego en la naturaleza. Entonces Darwin en su obra está rompiendo con Newton en el punto de que la vida sí tiene un desarrollo gradual, y en eso estaría de acuerdo con Lamarck, pero va a diferir de Lamarck también
en el punto en que no son trayectorias únicas, trazadas por un plan de la naturaleza, sino que son trayectorias que se van bifurcando, y si la vida sigue, los descendientes de una especie en una zona geográfica pueden dar lugar a cierta descendencia, y en otra zona geográfica pueden dar lugar a otra descendencia. No tiene que ser igual. Es decir, hay ancestros comunes y eso se va abriendo y ramificando permanentemente por causas que desconocemos y que en ese sentido las llamamos azarosas. Eso ya es una ruptura fuerte con Newton y fuerte con Lamarck, y es la esencia del darwinismo. Pero las similitudes de la vida embrionaria son las que permiten ubicar el ancestro común y, como hoy en día, ir descubriendo las relaciones filogenéticas. ¿Sí? Este es un autor actual que muestra que, a pesar de todo, Darwin y von Baer no estaban equivocados al hablar de la similitud de esta etapa, porque en realidad se ven muy diferentes, y no en esa figura tan bonita que hizo Haeckel refiriéndose a lo de von Baer, que habíamos visto anteriormente, que serían muy similares estas formas tempranas de la embriogénesis. Pero lo que se sabe hoy en día es que todos estos sacos vitelinos y depósitos de grasa y de alimentos no producen células que se van diferenciando. O sea, lo que realmente forma el cuerpo y lo que va a hacer las células en proceso de diferenciación está dado en estas estructuras que, tomadas por separado, sí son similares. O sea que realmente, a pesar de la diferencia conspicua tan grande que hay en los embriones en esa etapa, sí había esa similitud de la etapa embrionaria, y que justifica entonces esto, la idea de la ramificación gradual. El otro punto es que la ruptura con Lamarck y Newton es la selección natural, es decir, sí había ley, como decía Newton, debe haber alguna ley, pero es una ley rara, porque no la justificamos directamente con argumentos de la física y la química, sino que la estamos justificando hoy en día es asumiendo que la naturaleza es un sistema económico. ¿Sí? Entonces hay lucha, hay competencia, etc. Y por último, la selección natural es esa ley y hace que las formas más adaptadas se incrementen en la población. El pensamiento poblacional, eso requiere una estadística. En su época, entonces, se va a hacer un desplazamiento del punto de vista centrado en el organismo, va a ir pasando un punto de vista centrado más en una parte de las células. Es decir, el sistema, con el paso del tiempo, a final del siglo XIX, hay un darwiniano que se llama Augusto Weismann, donde va a explicar el proceso embriogenético como un proceso de división celular. Es decir, es como una filogenia, pero de células. Un ancestro se van diferenciando. Lo que Darwin decía que ocurría a nivel de toda la especie, ahora ocurre en las células de los distintos tejidos. ¿Sí? Ya bonita. Pero lo que se transmite a la generación siguiente no tiene que ver nada con las modificaciones de los tejidos. Es un tejido germinal, unas células reproductivas que en principio, por lo que llevan adentro, son inmortales y se transmite de generación en generación. Y que esto llevó a que entonces, por un lado, la relación entre la embriogénesis y el proceso evolutivo quedaran en campos disciplinares distintos. Porque lo que se continuaba en el tiempo es lo que va en las líneas germinales, contenido germinal, la sustancia hereditaria en el lenguaje de la época. Y esa no se modifica por nada de los tejidos. Entonces, en la muerte de la idea de Lamarck y el surgimiento de una idea en que las variaciones interesantes para explicar la continuidad de los linajes habría que buscarla en algo que ocurra aquí y que afecte la sustancia hereditaria, pues que después se iban a llamar cromosomas, genes, ADN, lo que quieran. Bueno. Y en su idea moderna es el ADN, ¿no? El ADN se continúa, ¿sí? Y produce proteínas, el conjunto de proteínas genera procesos biológicos que generan los distintos fenotipos de los organismos, pero en últimas lo que se continúa es esto de generación en generación, ¿no? Eso me gusta resaltarlo porque esto para la biología ni siquiera es una hipótesis, no, esto para la biología
ni siquiera es una teoría aceptada, es un dogma. Así lo llaman en biología, el dogma central, ¿no? Esa idea de la continuidad. Pero a uno le dicen, uy, es que eso se lo inventó Watson y Crick a raíz del descubrimiento del ADN. Mentiras. Eso se lo inventó Weizmann 50 años antes, con este esquema, ¿sí? Para refutar o para contradecir las ideas de Lamarck y al mismo Darwin, porque lo pone en contra de Darwin cuando hablaba de la posible influencia del medio ambiente en la modificación. O sea, Weizmann dice, Darwin y los neolamarckianos juntos, en ese punto están equivocados, no hay influencia directa. Darwin había jugado con ambas hipótesis, ¿no? Con ambas cartas, eso son bastante interesantes. Darwin es darwiniano, pero también es neolamarckiano, en ese punto de generación de la variación. Entonces aquí Weizmann le da duro a Darwin en cuanto neolamarckiano, y entonces va a defender un Darwin no neolamarckiano que se ve obligado, sus seguidores de Darwin, a buscar la variación únicamente en lo que pasa en las sustancias vegetales. Ese es el dogma central de la biología molecular, ¿sí? Eso es de 1900. ¿No? En 1953 lo hablamos de lo mismo, pero en términos moleculares, ¿sí? Así, con código genético y toda la cosa bonita, pero bueno. Pero entonces ahora sí entremos en el tema del libro. Hemos hecho como el contexto del asunto. Eso lo explico mejor para contextualizar el libro de los demonios de Darwin en la ontogenia del pensamiento evolutivo. Porque la metáfora que yo escogí para explicar la evolución no es solamente la historia de la idea de la evolución, ni la filogenia de las ideas evolutivas, ¿no? En realidad me pareció que la metáfora más apropiada era la de la ontogenia, o sea, la del desarrollo embrionario. Es decir, es como las teorías tienen una impronta en su comienzo, como todos los organismos vertebrados tienen una etapa común. Aquí también la metáfora es una impronta newtoniana en todas las ciencias, a partir de la cual se fueron diferenciando. Y se siguen diferenciando. ¿Cuántas ramas de la biología hay hoy en día? Que microbiología, que bacteriología, que ecología, de no sé qué, de paisaje, que fisiología vegetal, y empiezan a aparecer todas las ramas de la biología. Sí, lo mismo en la química, en la física, cada vez se ramifican, no solamente las grandes ramas de las ciencias entre sí, sino entre ellas, pero también se comienzan a dar fusiones. Hay todo tipo de fusión rara en las ciencias hoy en día, y hoy en día el ambiente es más transdisciplinario, en el sentido de que hay fusiones entre cuántica y biología, geografía volcánica y ecosistemas microbianos en ambientes extremos, y comienzan a hacerse fusiones entre ramas de la biología con ramas de la microbiología y ramas del comportamiento animal con ramas de la biología celular o con ramas de la física y la química, y entonces genera un tejido transdisciplinario, pero eso es actual. La integración es posible porque ha habido diversificación. Esa es la metáfora que yo he escogido para explicar el pensamiento evolutivo. Entonces la impronta comenzó con Newton, se fue desarrollando con Lamarck, adquiere su estado adulto con el darwinismo, pero apenas es un adulto joven con el darwinismo, apenas. La teoría evolutiva ella apenas tiene como, en la ontogenia es algo así como un muchacho de 18 años, apenas es como un adulto joven, ¿no? Después afortunadamente se sigue desarrollando y creciendo y diferenciando e integrando, ¿no? O sea, porque los que ven en el darwinismo un punto final y de llegada, pues francamente sí están equivocados, ¿no? El darwinismo es el punto de partida, o es uno, ni siquiera el punto de partida, pero es un punto como que se alcanza una madurez en el desarrollo de ese pensamiento y de esa idea. Entonces tenemos que el siglo XIX va a desarrollar las ideas de Laplace sobre las partículas del universo, sobre la probabilidad de ese mundo que en esencia era mecánico, pero para abordar explicaciones del fenómeno llamado la naturaleza del calor. Y esas sí son las que van a darle la base física a las ideas de Darwin. Y después veremos que se encuentran, tanto la económica como la física, porque hoy en día
Las ciencias económicas sí tienen una explicación física, que en últimas es la energía. Es decir, lucha, competencia, administración y transformación de la energía para su uso. Pero en su momento eso no se veía. Entonces veamos cuál es ese diálogo oculto entre física, mecánica, estadística, teorías de la energía y del calor y el darwinismo, el propio darwinismo. Entonces tenemos, y fuera eso las teorías de la complejidad, porque las teorías de la complejidad tampoco aparecieron por generación espontánea, y después venían los científicos haciendo esto, y llegaron unos ovnis y revelaron la teoría de la complejidad, ¿no? Y ahí se bajó Prigozhin y dijo, ahora cambien el rollo. No, tampoco. Eso es algo gestado internamente, la dinámica misma de la ciencia, y tuvo sus precursores. Unos de ellos son Boltzmann y Maxwell. Entonces, ¿qué está diciendo? Esta figura me pone este orden, primero tendría más bien que mencionar esta. Hay un proceso espontáneo en la naturaleza, y que si aquí yo tengo una fuente caliente y tengo una fría, entonces tenemos espontáneamente, ¿qué quiere decir? Sin intervención de nadie, por sí solos, dejados solitos, sin que nadie meta la mano en eso, ¿sí? Si las fuentes están en contacto, esta tenderá a enfriarse, esta tenderá a calentarse. Hay un flujo, es como si algo hubiera pasado de un lado a otro. ¿Qué era ese algo? El fluido del calor. Así lo explicaba Lamarck, el fluido del calor, es como si algo hubiera pasado. Hoy en día sabemos que no pasó nada, ¿no? Simplemente es cuestión mecánica del movimiento de las moléculas. Pero eso requiere una explicación. La explicación que propone Boltzmann es, vamos en cuenta que este es el cuerpo frío y este es el cuerpo caliente, es decir, tratemos al gas no como el que el caliente tiene algo que se le pasa al frío, que no existe ese algo, sino lo que son moléculas que se mueven. Entonces aquí hay un parámetro que es proporcional a la energía cinética a la energía cinética de las partículas. Entonces, donde tengo un cuerpo caliente, que les mostraba, tengo es una población de moléculas que se mueven con una velocidad promedio que va por aquí. El que más a la derecha es más alto, pero hay una distribución estadística. Las distribuciones estadísticas fueron inferidas por Maxwell y por Boltzmann. De hecho, Boltzmann infirió los promedios y Maxwell el rango de la distribución. ¿Sí? Es un trabajo conjunto, aunque ellos nunca se encontraron, ¿no? Por cartas y por comunicaciones, etcétera, por desarrollos paralelos e independientes. El frío es si supamos que es la misma población, la misma cantidad de moléculas, pero frías, su valor promedio será menor, que es el promedio. Está frío, menos, se mueve menos, por eso está más hacia este lado, y hay una distribución. Entonces, gran descubrimiento de Boltzmann desde ahí. El flujo de calor, de caliente al frío no es nada, eso no es nada misterioso, nada. Eso es simplemente que de aquí hay unas que se aceleraron y aquí hay unas que se enfriaron. Se genera una nueva distribución. Más grande, porque ahora estamos sumando ambas poblaciones. El valor promedio es otro y la distribución es otro, punto, intermedio. Eso es todo. Tratar el problema como una distribución estadística. ¿Y por qué se logró ese equilibrio? Por nada especial. Simplemente porque las partículas se mueven al azar. Esa explicación de Boltzmann, conceptualmente, fue la que acabó con Lamarck. No a pensar que a Lamarck lo acabó Darwin, no. A Lamarck lo acabó fue Boltzmann. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la explicación lamarckiana de que era que había un fluido calorífico que por sí mismo hacía que la materia se organizara y fuera evolucionando, pues no era la explicación acertada. No existía nada. Aunque Lamarck decía, ese fluido algún día lo estudia la física. Cuando lo estudia la física, lo que dijeron los físicos es que no existe. ¿Sí? Simplemente es el movimiento. ¿Sí? Y al azar. Entonces ahí es donde ese vitalismo que se quiso construir erróneamente en base a ideas de Lamarck
pues se mostró que eso no tenía razones de ser. Por ejemplo, la idea de Boltzmann. Aquí está representado igual número de partículas, de igual tamaño, de igual sustancia química, de igual elemento, igual peso molecular, lo que sea. Y iguales vectores de fuerza. Entonces, la suma total de la energía en el compartimento de la izquierda es la misma que aquí. Pues en el cuadro A es la misma que en el cuadro B. Porque son las mismas partículas y el mismo vector de fuerza. ¿Qué ha cambiado? La dirección de la fuerza. Eso ya es una diferencia tenaz. ¿Por qué? Porque aunque la energía que circula aquí, sumando la energía de movimiento de cada partícula es la misma que aquí, para un usuario externo de esa energía, estas son dos situaciones completamente diferentes. Yo aquí puedo poner una veleta, porque veo que hay una tendencia a golpear por este lado, y eventualmente generar algo de energía aquí. Aquí yo pongo mi veleta y no sé dónde ponerla. De hecho, las fuentes de energía se basan en buscar esos gradientes. Y lo que está diciendo Boltzmann es, el mundo físico espontáneamente está evolucionando de una situación en la cual había gradientes energéticos que se destruyen. La energía se conserva, total, pero la energía aprovechable se va perdiendo. La energía aprovechable se está perdiendo. Y eso es algo espontáneo de la naturaleza. Es según Boltzmann, esa es la evolución normal de la naturaleza. Degradar los gradientes de energía. Irse desordenando, irse equilibrando, aumentando la entropía, que aumenta la entropía. Aquí está el orden, el desequilibrio, porque todas van en un sentido, está desequilibrado. ¿Sí? Aquí es el equilibrio, el desorden molecular. Esa es la espontaneidad del mundo físico. Suena raro, pero es lo poquito que puede inferir, dice Boltzmann, sobre una ley de evolución y transformación explicada en términos puramente físicos. Por ejemplo, esto. Otro ejemplo más sencillo que también he sacado del mismo Boltzmann. Dice, supóngase que yo tengo mis partículas de gas moviéndose al azar. Y aquí hay un compartimiento más amplio, pero todavía no es accesible. A medida que yo voy levantando restricciones, lo único, levanto restricciones, el gas se va difundiendo más. Solito, no hay que hacer nada. Él solo se expande. Hay una tendencia espontánea de la naturaleza a expandirse, a distribuirse homogéneamente, desordenarse cada vez más, eso es todo. Lo único que yo podría hacer aquí es que si quiero acelerar esto, pues si lo dejo quieto, se demora más, y si lo sacudo es más rápido. Pero es la misma vaina. Esa es la tendencia espontánea de la naturaleza. Obviamente que está hablando de cosas muy sencillas, como gases que se disuelven el uno en el otro, calor y frío, y por lo tanto que se equilibran las temperaturas por movimiento de las moléculas. No está hablando de animalitos, ni de lombrices, nada de eso, ni de seres vivos, pero ideas físicas muy generales que permitan algún día pensar en procesos de cambio y transformación. Esa es la evolución de un sistema físico. ¿Hasta dónde? Hasta que se equilibra. Cuando se equilibra deja de evolucionar, porque sus parámetros medibles por un observador externo como volumen, presión, temperatura ya no vuelven a cambiar. A ver qué se están cambiando. ¿No? Entonces es pura físico-química. Y en últimas, ¿a dónde se llega? A que por puro azar la naturaleza va evolucionando hacia las configuraciones más probables. Yo, por ejemplo, aquí un ejemplo también de Boltzmann. Par de dados. Los que juegan parqués no se pueden salir y descansar. No tienen que, saben esto muy bien. Es decir, un par de dados, el 7 tiene más probabilidad de salir que el 12 o que el 12. Porque aunque cada cara del dado tiene la misma probabilidad de salir, en el par de dados, cuando yo lo que me fijo es en la suma de los resultados totales, el 7 es un número más probable por azar. Porque cuando a una persona le están saliendo muchos 12 en dado, ya uno dice, está haciendo trampa, los dados están gastados. ¿No? ¿Cierto? Pero, ¿no? Eso es un ejemplo de Boltzmann, en el parqués.
encontrar una parte que jugar a partir cuando no se me da raro. Lo otro es repartir un gas en dos cámaras, las partículas de gas. Entonces, hay muchas maneras. Supóngase un gas que solamente son 8 partículas y hay dos cámaras. ¿Cuál es el estado más probable? Como eso se mueve al azar, yo puedo encontrar todas las situaciones posibles. En que todas las 8 estén aquí, o en que una partícula esté aquí, 7 aquí, 2 aquí, 6 aquí, o 4 y 4 aquí, 3 y 5, etc. Y si cada partícula yo la puedo distinguir con un nombre, con un número, con una letra, yo puedo calcular cuántos arreglos hay que hacer para obtener 8 aquí, 0 aquí. 1, 8, 0, 1. Pero si yo quiero tener 7 y 1, ya hay 8 arreglos distintos. Porque depende de cuál de las 8 puse aquí. Aquí puedo poner la 1, la 2, la 3, digamos que las bolitas estén marcadas, ¿no? Del 1 al 8. Hay 8 maneras. ¿Sí? Yo puedo sacar una distinta cada vez. Y si tengo 2 y 6, ya hay 28 maneras de obtenerlo. Eso sigue esta fórmula. Y si tengo 4, hay 70 maneras distintas de obtenerlo. Así como hay más maneras de obtener el número 7. Entonces, interesante, porque esto que es lo que llamamos equilibrio, la repartición homogénea entre los dos, tampoco es nada misterioso, es una tendencia espontánea en la naturaleza por el mismo azar. Simplemente es un estado o macroestado en términos de Boltzmann de lo más probable, porque hay más microestados, o sea, más maneras microscópicas de hacer lo mismo. Es decir, imaginémonos estos compartimentos, las partículas repartidas por igual. Supongamos que esto es un eje que las distingue para separarlas mentalmente esas rejitas. Tengo 3 de cada color en cada lado. Y hay más maneras de obtener 3 de cada lado. Me cansé de ponerlas. Porque hay muchas maneras. ¿Sí? Pero mire, todas estas son distintas entre sí. Esta es distinta a esta. Ya encontraron la diferencia, ¿no? ¿No? Es distinta. Pero es igual el macroestado, es igual en el sentido de Boltzmann. En cuanto que están con respecto al eje central, 3 de un lado y 3 del otro, ambas son de equilibrio. ¿Sí? Entonces todas estas son diferentes maneras de obtener el mismo macroestado de equilibrio, o sea, el de la homogeneidad. Luego, el equilibrio es el estado más desordenado de la naturaleza, es el que se puede obtener de más maneras. Eso es toda la argumentación de Boltzmann. Y entonces la pregunta es, ¿será que eso se puede cambiar? Este es el estado más improbable, porque mira, aquí predominan rojas, aquí predominan verdes y rojas están separadas. Entonces ahí viene la pregunta, y ahí es donde se resucita esa metáfora del demonio que había puesto Descartes y que había puesto Laplace. ¿Será que aquí se puede hacer algo raro, medio magia, no sé, para devolver la cosa? Es decir, violar la segunda ley. Bueno, aquí hay algo interesante y es que Maxwell le escribe a un termodinámico de la época y le dice, hace una disquisición, y dice, si un ser finito, ya no es la mente infinita de ese demonio de Laplace, lograra, conocer la posición de las partículas, informarse sobre ellas, introducir una restricción, controlar su paso, podría llegar a esto, a separarlas. El demonio de Maxwell está de moda hoy en día porque los físicos están proponiendo que realmente ese concepto de la información entró a la ciencia fue por Maxwell. Es que es como que se había perdido ese rastro. ¿Sí? Porque para poder ubicar una partícula que esté en este compartimento o en este tiene dos alternativas, y ubicarla supone un bit de información. Es decir, esta partícula número 40 está a la derecha o está a la izquierda. Es un bit, poder diferenciar eso entre dos alternativas. Entonces ahí está el germen realmente de la teoría de la información. Y estaba la idea, según Maxwell, la idea de que la entropía no se viola. Eso es inevitable, pero eventualmente y paradójicamente, algo que él decía
extrafísico, pero no sobrenatural, sino que todavía la física no sabe qué es, que hoy ya le llamamos información, sería lo que se le permitiría revertir la situación. Obviamente que ya no en condiciones ideales, sino en condiciones de un gasto energético. Entonces los demonios de Maxwell fueron concebidos en su época como primero como seres vivos. Lord Kelvin, William Thomson, el famoso termodinámico del siglo XIX en Inglaterra, dijo: lo de Maxwell es muy bonito porque está abordando el problema del ser vivo para poder detectar las partículas, informarse de su posición y velocidad y actuar en consecuencia, o sea, controlar el paso, la restricción. Eso es algo así como un ser vivo. Igual los seres vivos generan gradientes de materia, como las bacterias, etcétera, ¿no? Y para poderlo aplicar, pues simplemente nosotros no vemos moléculas, pero eventualmente un ser muy pequeño podría verlas. Sería como un problema de escala. Fuera de eso, Maxwell se aleja de Newton un poco. Aquí está hablando de partículas y todo eso, en eso todavía somos muy newtonianos en el siglo XIX, pero él va a hablar de que hay que plantear que el tema de la incertidumbre y del azar ya no es solamente ignorancia. Como decía Laplace, como decía su contemporáneo Darwin, ¿sí?, de que no podamos manejar toda la información, sino que también la naturaleza misma de las cosas puede depararnos sorpresas. Es algo muy interesante, o sea que ya hay un azar, la posibilidad de pensar el azar como algo real y no únicamente dada por mi ignorancia de los fenómenos. Y la idea de la bifurcación está sacada de la obra de Prigogine del 77, pero la cita que traigo aquí es una carta que Maxwell le escribe al primo hermano de Charles Darwin, Galton. Galton había visto que su hermano había lanzado una teoría muy interesante, pero para que tuviera futuro había que trabajarla en términos de estadística, que de hecho eso es lo que va a hacer el neodarwinismo en el siglo XX. Entonces Maxwell le escribía a Galton, o sea, que estaba metido, es la misma comunidad científica pensando problemas desde la física, desde la biología, etc. Y entonces básicamente lo que le está diciendo, mire, con la metáfora del demonio, aquí, él tiene una información sobre las partículas, pero ¿de dónde sacó el demonio la idea? Él sí suena como demoníaca la cosa, de que la regla era dejar pasar las rojas a la izquierda y las azules a la derecha. Con la misma información, él hubiera podido dar por poner la regla contraria. Entonces tendríamos las azules aquí, las rojas aquí, y no como así. ¿Por qué no? Eso depende de cómo él controle, cómo él maneje esa información. Más aún, el demonio hubiera podido decir, no, yo me contento con que aquí queden el 80% de las azules y 20% de las rojas, y aquí el 80% de las rojas y 20% de las azules. ¿Por qué no? O 74.5% o 63.7% y al revés, ¿no? ¿Por qué no? Porque eso ya depende de cómo él opere o maneje esa información que tiene. Y eso es lo que Maxwell llama en la carta a Galton el capricho del demonio. Es decir, aquí ya nos está diciendo en la naturaleza hay la posibilidad de pensarla como un procesamiento de información que me explica las trayectorias, pero no tan determinísticamente. Nos podemos desviar de la trayectoria. Clave. Eso era lo que había diferenciado a Darwin de Lamarck, que nos podíamos desviar de las trayectorias y abrirnos. Es decir, el sistema material llega a una fase en que se va bifurcando, se puede bifurcar y aparecer otro camino alternativo. ¿Qué hace el sistema? O continuar por el camino que llevaba, o irse por la bifurcación. Pero para hacerlo, ojo, sistemas físicos de moléculas, no de seres vivos en evolución, pero es atrayente, porque esto ya no es calcar de Malthus a la biología, sino al contrario, de la fisicoquímica hacia lo biológico. Y entonces,
el principio extrafísico, pero ojo, no extranatural, porque es que cuando uno habla de algo extrafísico, ay, ahora me están diciendo que metí a Dios directamente ahí. No, 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 no. Está diciendo extrafísico porque él no ha visto en los libros de física que alguien trabaje esa idea. ¿Sí? Pero, ojo, no es extranatural. Para determinar cuál de los dos senderos debe seguir. O sea, la información. En este punto, puede en cualquier instante y de su propia voluntad, o sea, hacer su capricho, el sistema, pero del sistema, del sistema físico-químico, es como si la naturaleza tuviera esa determinación propia de ella misma, su propio capricho, digámoslo así, sin ejercer ninguna fuerza o gastar energía, abandonar el sendero, o sea, la trayectoria que llevaba y ese programa. Es decir, salirnos de las trayectorias de Newton. Grave, porque eso es alejarse del señor Newton, que es el papá de toda la ciencia. Pero se abre un camino para que después en el siglo XX se vuelva a ser un problema y dice, nos salvamos. El darwinismo sí tiene una base sólida, también física. ¿Sí? Y que eso es lo que va a desarrollar, que lo pensaron. Fisher, neodarwinista, principios del siglo XX, es quien calca para la biología y la genética de población los modelos de Boltzmann. Y Sewall Wright es quien calca para la biología y la genética de poblaciones los modelos de Maxwell. Pero obviamente que en biología no hablamos ni mucho de Fisher ni mucho de Sewall Wright porque la matemática a veces es endemoniada. Entonces, hay una estabilidad de la materia a nivel atómico. Este criterio hoy en día lo podríamos incluso suprimir porque la cuántica nos dice otras cosas, pero acuérdense, Maxwell es del siglo XIX, pero está hablando de que las leyes de la termodinámica son estadísticas y por lo tanto, en poblaciones pequeñas aparentemente se alejan de ahí. Es el mismo fenómeno de la deriva, planteado por Sewall Wright y después por Kimura. Si la población es pequeña, pequeñas variaciones genéticas o que ocurren en pocos individuos pueden predominar después, por puro azar. ¿Sí? Pero también hay trayectorias que pueden dar salidas a comportamientos impredecibles, hay bifurcaciones en sistemas lejos del equilibrio, la información, en últimas, le permite al ser vivo manejar y buscar la fuente de energía, pues ese comportamiento inteligente, es decir, la información, es como que lo que contrarresta la segunda ley. Hoy en día sabemos que es al contrario. Esa inteligencia del ser vivo para captar la fuerza de la corriente de energía es lo que acelera la segunda ley. ¿O no? Es decir, porque hace que él mismo mantenga su organización y en ese sentido se aleje de la segunda ley, como una entropía negativa, ¿no? Capta la energía, pero para mí. Entonces yo puedo reproducir mis células, puedo crecer, puedo desarrollarme, puedo mantenerme vivo un periodo de la vida, materia organizada aquí, ¿no? Pero a la larga he destruido un gradiente energético externo y en eso he contribuido al aumento de la entropía global. ¿Sí? O sea, el cumplimiento de la segunda ley. Entonces, la contradicción entre entropía y evolución se veía como un gran problema a finales del siglo XIX, esa raíz Boltzmann, Maxwell por un lado, Darwin por el otro. Boltzmann creía que su teoría iba a ser tomada por los darwinistas, eso era lo que él esperaba, pero eso tenía que pasar todavía más tiempo, eso no era inmediato. ¿Sí? Se iban viendo evolución y entropía como contrarias, pero Ronald Reed Fisher, padre de la genética de poblaciones, del neodarwinismo, en sus especulaciones teóricas sobre la ciencia, él plantea una idea parecida a esta que yo expreso con esta idea de que la entropía es como esa ley física, como el peso que va cayendo, va degradando el universo y eso no lo tranca nadie. Pero a medida que esta cae, la otra sube. Es decir, aparentemente van en sentido contrario, pero porque hay un punto fijo, una ley más general de evolución biológica y de evolución biológica esta, o sea, darwinismo y Boltzmann física,
que permitiría explicar, pero ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que le hace cambiar el sentido? ¿Qué es este punto fijo que sería la ley más general que explique tanto la entropía como la evolución biológica? Pues ese es todo el debate del siglo XX y del siglo XXI, todavía estamos metidos en eso, pero en el siglo XX eso va a sufrir desarrollos increíbles. Por ejemplo, la idea de Fisher de que los genes en las poblaciones son como las unidades de la vida, que se mezclan al azar y se van difundiendo a medida que los seres vivos que los llevan se van reproduciendo y van. Por ejemplo, uno puede reconstruir el linaje humano desde el África Sur, hoy en día al poblamiento, en base a la idea de Fisher, que hay ciertos genes que se les puede seguir la pista por secuencias de ADN y cómo ellos al azar se han ido mezclando, difundiendo en las poblaciones, ¿entiendes? ¿No? Porque el modelo es difundirse. Obviamente que el modelo no es perfecto, en el gas se difunde el gas y las moléculas no se están reproduciendo. En las poblaciones animales los genes se difunden a medida que se reproducen, pero se van difundiendo. De hecho, las ecuaciones de Fisher se llaman las ecuaciones de difusión, tomadas directamente de Boltzmann. Y entonces él imagina, un gran matemático Fisher, los espacios genéticos posibles, matemáticamente posibles, las configuraciones genéticas matemáticamente posibles, es decir, de acuerdo a las combinatorias de los distintos alelos para los distintos genes. Aquí los genes están representados por letras y los alelos en si es mayúscula o minúscula, y si solamente aceptamos por el modelo pues 2 alelos para cada gen, ya uno ve que cuando hay 3 genes, 2 alelos, ya hay 27 genotipos posibles por pura combinatoria, porque los modelos de genética poblaciones de Fisher no contemplan la mutación, porque son sacados los de Boltzmann, y Boltzmann no contempla que una molécula de gas esté mutando, ¿no? Simplemente que se esté difundiendo, ¿no? Las moléculas no mutan en ese sentido. Aquí todavía no se ha introducido el concepto de mutación propiamente tal, pero sí el de la combinatoria, diversidad genética por combinatoria. Entonces ya con 7 genes, 2 alelos, ya hay 2187 genotipos posibles, y ha sido aumentando, y rápidamente observa Fisher, hay más genotipos posibles que individuos reales existentes en una población. Solamente están de todos los posibles aquellos que sobrevivieron, o sea, aquellos que por selección natural están ahí. Y de esos genotipos existentes se pueden ubicar en torno a un valor medio, promedio fenotípico, que es el que caracteriza eso, el que se va corriendo a medida que por selección natural, pero hay una presión que está seleccionando esto. Pero estas distribuciones de los rasgos fenotípicos en últimas obedecen a genes, porque cada gen ha puesto su poquito, sumando y sumando y sumando para darle esa ventaja al organismo. O sea, el modelo de la genética es un modelo de Boltzmann, básicamente, ¿no? Entonces aquí tenemos el espacio de todos los genotipos posibles, solamente existen algunos concentrados en una zona, que de más cercanos estén son más parecidos entre sí, pero no idénticos, y la altura, porque es la metáfora del paisaje, que es porque hay más de los seleccionados, son los ventajosos, son los adaptados. Entonces aquí se habla del teorema fundamental de Fisher, pero eso tuvo que ser corregido por Sewall-Wright, que es muy importante, porque Sewall-Wright dijo: la cosa es compleja. Y cuando digo compleja, lo digo en el pleno sentido en que se utiliza hoy en día cuando se habla de ciencias de la complejidad. Figurita del paisaje adaptativo de muchos picos de Sewall-Wright, igual, eso es el conjunto de genotipos posibles. Las soluciones se acumulan en varios puntos distintos, no en uno solo, dada la complejidad del sistema y de las interacciones entre los genes. Decía, esta es la base de la modelación de sistemas complejos usando paisajes de muchos tipos. Que entre otras cosas, ese es el programa de investigación en el Instituto Santa Fe de Stuart Kauffman en 1993, cuando saca su famoso libro sobre complejidad hoy en día, orígenes del orden y de la autoorganización. Él le explica en el libro que él simplemente está modelando
con las herramientas de hoy en día, lo que Sewall Wright no pudo modelar, pues porque en el año 40 pues no estaban los computadores que tenemos hoy en día, que es modelos de evolución de muchos picos. ¿Qué está diciendo aquí Sewall Wright? Es para una misma población, de una misma especie, en un mismo medio ambiente, los genotipos favorecidos pueden estar distribuidos de esa manera, no en un solo punto. ¿Por qué? Porque existe la epístasis, la interacción entre genes. Y entonces es un modelo de sistema complejo. Entonces aquí se complica la cosa, vean. La población podía estar con poca variabilidad genética y en la segunda etapa tener más. Se predomina la mutación sobre la selección, incrementa la variabilidad. Más amplio es el pico, más ancha la zona ocupada, más diversas genéticamente. Aquí se concentra por selección, predomina la selección. O aquí cambian las condiciones ambientales. Entonces aquí solamente van a sobrevivir descendientes y mutantes de esto, por selección natural. Pero también puede haber extinción, también puede haber deriva. Deriva, ese era uno de los puntos que subrayaba Maxwell, ¿no? Es decir, por pura deriva se pueden dar cambios significativos en una población de moléculas. Aquí es en una población animal por puro cruzamiento en poblaciones pequeñas. Puede ser que la composición genética no se esté adaptando, se escalando al pico, pero tampoco extinguiéndose es llegar al punto menos, más bajo. O puede ser algo más complejo. Las poblaciones se fraccionan en pequeñas demes, pero mantienen su unidad genética porque algunos individuos de una deme se cruzan con individuos de otra. Algunos, pero la mayoría solamente se cruzan dentro de la deme. Entonces aquí ya una misma población puede estar ocupando una zona dispersa y amplia dentro del mismo paisaje adaptativo y no concentrada en un solo punto, como decía Fisher. O sea, eso es realmente teoría avanzada de la complejidad hoy en día, que se modela con una gran cantidad de esquemas, genotipos posibles concentrados en estos picos bastante abruptos y distribuidos entre ellos de una manera azarosa. Cada caso específico tengo que investigar cómo es la distribución de ellos, no se puede predecir. Y las variantes fenotípicas y el eje vertical, pues la fitness, o sea, la adaptación. Entre más años están más adaptados. Y la versión que le va a poner Dobzhansky, que es la que nosotros conocemos, más amigable. ¿Por qué no hubo alguien que pensó en los biólogos que odian las matemáticas? ¿No? Teodosio Dobzhansky dice, vea, eso interpretémoslo más bien como que cada pico fue generando una raza, pero a la larga fue el origen de una nueva especie. Y entre las distintas especies, cada cual ocupa su pico adaptativo dentro del espacio de genotipos posibles, porque básicamente, dado el ancestro común de la vida, pues tienden a conservarse los mismos genes en los diferentes organismos. Entonces hay un espacio genotípico para todos los seres vivos, digamos aquí para los vertebrados, por ejemplo, o mamíferos, o pajaritos, digamos vertebrados. Y entonces, esto es la adaptación, las variantes genéticas que este tiene, y cada cual entonces está adaptado a un tipo distinto. Y otra variable, ya la complejidad no es únicamente debida, como decía Sewall Wright, al fenómeno puramente genético, de que como hay interacción entre genes, epístasis, interacción entre los productos génicos, que hacen imposible predecir si un gen va a ser retenido como favorable o eliminado como desfavorable, porque eso depende de con qué gen está interactuando ese gen. Un mismo gen en expresión conjunta con otro puede dar una característica ventajosa y ser retenido, pero el mismo gen, si se coexpresa simultáneamente con otro distinto, puede dar una característica menos favorable y tender a ser eliminado. Entonces es un tira y afloja de genes, unos para quedar y otros para no quedar, y por eso es que salen esos picos tan complejos. Aquí Dobzhansky le añade eso el otro componente, el ecológico. Las heterogeneidades de los medios ambientes, de las condiciones de vida de los organismos, hacen que en relaciones ecosistémicas
en un mismo ecosistema de unas especies hay más que otras de otras, porque ese es su equilibrio, ¿no? Pero ya ha dado correlaciones ecológicas. Y entonces la evolución se complejiza en ese momento. Entonces ya, ahora sí, Dios sí juega los dados. Es decir, ahora sí hay las artes, ¿no? Es la figura de Dalí. Ahora sí hay escalamiento, distintos picos adaptativos. Y por último, ¿será que queda tiempo? ¿No? No, ya como que no. Bueno, la idea es que hoy en día, la acción del demonio no solamente se ve a través de la genética de poblaciones, sino se ve a través de la perspectiva del organismo como tal. Es decir, porque la genética de poblaciones no importa qué haya hecho el organismo, qué haya hecho, no importa. Si lo que hizo y su variación resultó ventajosa, queda, y si no, no queda. Pero la perspectiva centrada en el organismo, lo que nos dice es que si el organismo quedó, fue porque él adoptó dentro de un conjunto de ajustes posibles configuraciones más o menos favorables. ¿Sí? Porque aquí ya es introducir en la naturaleza y en la evolución el componente subjetivo. Pero el subjetivo no del investigador, no. Subjetivo de los organismos. O sea, los organismos como verdaderos demonios de máquina, es decir, como seres que en realidad sí manejan información. No que la llevan en el DNA, no, sino que ellos mismos son la información, ellos mismos son el mensaje. Ellos mismos son el mensaje que se está transmitiendo. ¿Sí? Es decir, que ellos, al interactuar en su mundo de relaciones ecológicas, etc., captan elementos del mundo por su sistema perceptual, etc., con el cual han sido equipados por servicio natural, por la evolución, y eso les permite actuar en ese mundo. Los que actúan en condiciones favorables o que su actuación les permite dejar descendencia son los que la naturaleza está preservando, y los que su accionar o no accionar en el mundo les impidió sobrevivir, pues son eliminados. Pero hay un punto que es que la variación fenotípica que se exhibe en la población tiene que ver con ajustes. Variaciones genéticas también, sí, pero ajustes. Ajustes a nivel metabólico, a nivel fisiológico, a nivel de los ajustes en tasas de diferenciación y reproducción celular, y ajustes comportamentales, y aprendizaje, una serie de cosas que se van construyendo fenotípicamente a lo largo de la evolución. Entonces el organismo no es una maquinita preprogramada. El más o menos puede dar cierto tipo de descendencia es si el ajuste posible que se adoptó resulta más o menos favorable y le permite dejar descendencia. Entonces es un ejemplo clásico, un ejemplo súper clásico. En una época en la historia de la Tierra había una glaciación. El que sobrevive y deja descendencia, el que no muere. Eso es como una exigencia imperativa del medio. Pero no está diciendo que la solución para sobrevivir la glaciación sea que todos migren al sur, ¿no? Pueden haber soluciones distintas. Unos desarrollan pelos, otros desarrollan tasas metabólicas diferentes, otros acumulan grasa, otros hibernan, otros viajan al sur, y la mayoría se muere. La vida, selección natural. Pero el hecho de que el desafío fuera frío no quiere decir que la respuesta tenga que ser tal. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir este concepto. Es decir, está en la dinámica del organismo y de su población y en su sistema perceptual y de capacidad de percibir y manejar su mundo, en adoptar por razones que corresponden a él y que son difíciles de conocer para un investigador externo, por qué esos organismos adoptaron esa solución y otros otros. Por selección natural conocemos son los que sobreviven. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó en ese momento y por qué organismos que eran omnívoros y plásticos terminaron siendo especializados a ser frugívoros y otros insectívoros, perteneciendo al mismo orden, por ejemplo? Condiciones del medio, sí, pero también
posibilidades de respuesta que fueron generando linajes que fueron, y otros que murieron, ¿no? Pero el punto de referencia al ser vivo como él en cuanto tal es lo que la idea de la metáfora del demonio de Maslow trata de rescatar hoy en día, y ese es el ejercicio que yo he querido hacer. Por eso lo llamo no solamente la termodinámica de la evolución, porque de ahí surgió, también la semiótica, porque es ver al ser vivo como un ser vivo. Es decir, como dijo Kant, como si fuera inteligente, no como si fuera humano, ni antropocentrismo, al contrario. Esto es naturalizar la inteligencia, es naturalizarnos nosotros los humanos, ¿sí? Como la naturaleza habla, como la naturaleza hace, que se comunica entre ella, que genera señales, que se interpretan, una señal, un olor, una sustancia química, para un organismo puede ser una señal de peligro, y para otro la misma sustancia química puede ser una señal de apareamiento, invitación al apareamiento, y la misma sustancia química. Depende de cómo se interprete la señal. ¿Sí? Esos mundos de significados que se van creando a lo largo de la vida son los que permiten que el organismo entonces, entre comillas, elija entre ajustes posibles. No de una manera racional, positivo, negativo, y aquí yo veo, nada. Muy coyuntural, dadas sus posibilidades. Pero lo que quiero decir es que es como las trayectorias de Maslow, que cuando llega a esos puntos había más de una alternativa. Conocemos los de las alternativas exitosas. Los de las no exitosas no los conocemos o los podemos inferir por registros fósiles de especies extintas. Pero, como que, y entre más evolucionado son esos organismos, más profundas, si se quiere, son las inferencias que él hace para tomar ese tipo de opciones. ¿Sí? Opciones, ojo, metabólicas. Las bacterias hacen opciones metabólicas. ¿Sí? Los protozoos hacen opciones metabólicas y fisiológicas. Los vertebrados hacen opciones metabólicas, fisiológicas, pero también controlan tasas de diferenciación celular. Y así. Y hay unos que hacen ya cosas más sofisticadas, ¿no? Interpretan luces, colores, sombras, sonidos, y las aves, por ejemplo, en su canto, y todo ese tipo de comunicaciones. Todo eso es parte del actuar del organismo en ese proceso de buscarle salidas a la vida. Y la selección natural como el test, inexorable, si funcionó o no funcionó. Pero una cosa es explicar todo por selección natural, y otra cosa es decir, además de la selección natural, está ese otro referente orgánico, organísmico, ¿sí? En su ajuste permanente, tratando de dejar descendencia. Bueno, gracias.